Hola, bienvenidos. Esta es la semana 3 de nuestro reto de leer la Biblia en 52 semanas. Y bueno, voy a estar dando resúmenes del libro de Job, los últimos 2 capítulos del libro de Job, del 40 al 42. Y comenzamos nuevamente o regresamos a Génesis del capítulo 12 al capítulo 29. Muy bien, pues el lunes nos tocó leer ya los 2 últimos capítulos de Job y estos capítulos nos hablaron de la soberanía de Dios y la restauración con bendición en la vida de Job. La bendición fue doble, ¿verdad? Y en los capítulos 40 y 41 vemos cómo Dios responde directamente a Job y no con explicaciones sobre su sufrimiento, sino con preguntas que revelan su sabiduría y autoridad en la creación. Y aquí Dios empieza desafiando a Job a reconocer su incapacidad para igualar su grandeza y presenta a un animal impresionante llamado el Behemoth, que es como un símbolo de su poder, recordándonos que aún las criaturas más imponentes están bajo su control. Y este mensaje es muy claro en la vida de nosotros. Tenemos que ir ante el Señor en humildad y reverencia, pues bueno, Él gobierna toda la creación y lo hace con un poder impresionante. Luego después de allí vemos que se describe Leviatán, una criatura poderosa e indomable que simboliza fuerzas caóticas y temibles de la creación. Y en la tradición hebrea, el Leviatán representa lo caótico, lo aterrador, aquello que el ser humano no puede dominar. Sin embargo, en este capítulo enfatiza que Dios tiene control absoluto, incluso sobre las fuerzas más temibles. Y esto para nosotros debe ser un recordatorio de que su soberanía es incomparable y su poder es infinito. No sabemos dónde está este animal llamado Leviatán. Puede ser que se pase en las profundidades del abismo del mar, ¿verdad? Pero bueno, estos 2 animales fueron introducidos en el libro de Job, indescriptibles en cierta manera, raros, diferentes, no vistos, muy común como un animal que ahora podemos ver, un león, un gato, un perro, ¿verdad? Pero 2 animales que Dios usa y que tiene bajo su dominio, como si fuera, en cierta manera, habló como si se enorgulleciera, ¿verdad?, de estos animales. Y bueno, ya en el capítulo 42 vemos el desenlace de la historia de Job, y aquí Job responde a Dios con humildad. Ya vemos otra actitud en la vida de Job. Ahora ya vemos humildad y en cierta manera arrepentimiento, ¿verdad?, por todas las cosas que habló sin saber, y reconoce que él habló cosas que no entendía y confiesa la grandeza de los planes de Dios, ¿verdad? Sé que puedes, dice en Job 42:2, dice, sé que puedes hacerlo todo y que no hay nada que sea imposible para ti. Entonces en ese momento marca un cambio profundo en la vida de Job, cuando él acepta que los designios de Dios están mucho más allá de su comprensión y confía plenamente en él. Y vemos que Dios empieza a restaurar la vida de Job, bendiciéndole al doble de lo que tenía y otorgándole una familia y una vida larga. Ahora, no es que Job merecía el doble por lo que él había perdido, simplemente que Dios en su gracia decidió darle el doble, la doble bendición en la vida de Job. Entonces vemos la bondad de Dios en toda esta historia. Sin embargo, más importante que la restauración material,
vemos que la lección espiritual fue lo más importante. ¿Y cuál fue la lección en la vida de Job? La necesidad de confiar en Dios, incluso en medio del sufrimiento, en el caos o la incertidumbre. Entonces, podemos confiar en Dios a pesar de las situaciones que estemos viviendo, a pesar de los procesos difíciles. Nuestra postura debe de ser en confiar en Dios y en confiar que la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios es perfecta y que nada sale de su control. Entonces hay una parte clave en el capítulo donde se nos habla de la intercesión, donde Dios castiga a los amigos de Job y Dios les dice: hagan estos sacrificios que cuando mi siervo Job ore por ustedes, entonces van a ser perdonados. Entonces aquí vemos que Job intercede por sus amigos, ¿verdad? Y presentan estos sacrificios, Job ora por ellos. Entonces esto nos subraya el valor de la reconciliación, el perdón y la mediación, ¿sí? Porque estamos viendo que aquí Job es como un intercesor en la vida de sus amigos, ya que este fue el mandato de Dios hacia los amigos de Job. Ustedes van a hacer estos sacrificios, pero entonces Job va a orar por ustedes, Job va a interceder para que ustedes puedan ser perdonados en cierta manera de todas las mentiras, o como dijo Dios, todo lo que dijeron no es de lo que él era. Y bueno, vemos que Job perdona a sus amigos, intercede por ellos y esto es esencial en nuestra vida espiritual, poder perdonar a los que nos ofenden, poder perdonar a los que en cierta manera nos juzgaron tal vez para mal, o viceversa, nosotros poder pedir perdón a aquel que juzgamos mal o que ofendimos o que tratamos mal, ¿verdad? Entonces, todos estos capítulos nos están invitando a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, que muchas veces tal vez vamos a estar buscando respuestas inmediatas a nuestro dolor, a nuestra necesidad, a nuestra situación difícil, pero vimos que en el libro de Job se nos enseña que el enfoque no debe de estar en obtener explicaciones, sino en confiar en el carácter de Dios, en su sabiduría, en su bondad, en su soberanía, que Él todo lo tiene bajo su control y todo en su voluntad es perfecto. Y finalmente, en este estudio de estos capítulos que estuvimos leyendo desde Job 1 hasta Job 42, vemos que Dios no actúa conforme a nuestras expectativas, sino según su perfecto plan. Él está presente en el día a día de nuestras vidas, guiándonos con amor, con propósito, ¿verdad? Nosotros, como su creación, estamos llamados a obedecerle y a confiar en su plan, sabiendo que sus caminos siempre son más altos y mejores que los nuestros. Y bueno, terminamos con el libro de Job, un libro muy interesante con muchas lecciones aprendidas, pero ante todo que confiemos en Él, que confiemos en su perfecta voluntad sin cuestionar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino más bien buscando, Señor, que tú deseas, ¿verdad? Que nuestro dolor demuestre o traiga las grandezas de Dios a nuestra vida. Muy bien, pues el martes nos toca de Génesis 12 al 15, y aquí en estos capítulos es el llamado y el pacto de Dios con Abraham. Dios llama a Abraham a dejar a su tierra. Primeramente dice: deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre y vas a ir a un lugar donde yo te mostraré, ¿sí? Él hace una promesa sorprendente. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? En Génesis 12, 2 al 3 dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás de bendición.
Bueno, a todas las naciones, ¿verdad? No solo a una nación, sino a todas las naciones. Entonces vemos que este llamado que Dios está poniendo en la vida de Abraham es un ejemplo de fe y obediencia, ¿sí? Porque Abraham no sabía dónde iba a ir, ¿sí? No sabía qué le esperaba, no sabía las dificultades que lo esperaban, pero él está siendo obediente al llamado que Dios le está haciendo y lo está haciendo en fe, ¿sí? Esperando que esa promesa se cumpla. Entonces, Abraham, claro que no tenía claro en ese momento sobre el destino que iba a más adelante a ver en su vida, cuál iba a ser su destino, pero confió en la palabra de Dios y él partió hacia la tierra prometida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que a veces Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort, ¿sí? De comodidad y confiar en su dirección. Y aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos que vivir una vida de fe, que esto es esencial para todos aquellos que nos llamamos discípulos de Jesús. La fe es una parte esencial en nuestra vida para poder ir y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces vemos que a medida que Abraham y su sobrino llegan a este lugar, porque en la Biblia nos dice que se lleva a su sobrino a este lugar, pasan tiempo, ya están allí establecidos en cierta manera en la tierra prometida y empiezan a prosperar, pero es tanto su ganado que ya no hay espacio para los dos ganados y empiezan a surgir estos conflictos entre los pastores. Y bueno, en acto de humildad y generosidad vemos a Abraham que permite que, bueno, en ese momento se llama Abram, solamente no Abraham, pero se llama Abraham, y permite que Lot elija primero la tierra donde él se quiera establecer. O sea, no es que le dice a Lot, ok, esta parte ya me la prometió Dios, tú a ver cuál escoges. No, hasta eso Abraham le dijo, adelante, aquí está toda la tierra, decide a dónde te quieres ir. Y bien, vemos que Lot ve esa parte de Sodoma, de Gomorra, que está muy verde, que está cerca del Jordán, que es una tierra fértil, ¿verdad? Y él decide a irse, o sea, se deja guiar por sus ojos, ¿sí? Y vamos a ver más adelante lo que sucede. Y bueno, mientras que Abraham se queda en Canaán. Y Dios afirma su promesa con Abraham diciendo, mira, levanta la vista, ¿sí? En Génesis 13, 14 al 15 dice, levanta la vista desde donde estás, ¿sí? Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No mientras que vivas tú, no mientras que viva tu hijo, tu nieto, no, para siempre. Entonces vemos que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa, mostrando que la fe no se aferra a lo visible, sino a las promesas divinas, ¿sí? Porque lo vamos a ver, amigas, él literal todavía ni siquiera era dueño de esa tierra. Él estaba ya confiando en fe que más adelante él podría ver, ¿verdad?, las promesas de Dios cumplidas, pero ni siquiera en su tiempo las vio cumplirse porque no obtuvo mucho de la tierra que él había visto con sus ojos, pero sí empezó a actuar en fe hacia esa promesa. Y bueno, más adelante vemos que Lot es capturado por una guerra que hay ahí entre reyes y Abraham toma con valentía y confiando en Dios se lleva a un pequeño ejército para rescatar a su sobrino y después vemos la victoria que tiene contra el rey, estos reyes, perdón, que estaba allí en guerra. Y vemos a un rey muy importante que es rey y sacerdote, que es llamado en la Biblia Melquisedec, rey de Salem, rey y sacerdote del Dios Altísimo, y sale al encuentro de Abraham para bendecirlo y honrarlo por su fe.
Y en respuesta a esto, Abraham le da el diezmo de todo lo que había recuperado. O sea, estamos hablando del 10% de todo lo que había recuperado se lo da en agradecimiento a este rey, reconociendo su autoridad. Ahora, es impresionante ver que no se nos dice específicamente que era Jesús, pero estamos viendo aquí ya una cristofanía o un prototipo o una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer, porque fíjate nada más qué significa Melquisedec. Melqui es mi rey, Sedec significa justicia o rectitud, o sea, mi rey de justicia o mi rey recto, ¿sí? Entonces estas características dobles lo vemos en Jesús, ¿verdad? Porque Él es justicia y Él es paz. Entonces esto lo conecta simbólicamente con Jesucristo, quien es tanto el Rey de justicia como nuestro príncipe de paz, y por también tercer característica, nuestro eterno sumo sacerdote. Y bueno, al ver a este personaje que no se nos dice que es Jesús, pero que está relacionado, que está conectado con Jesús, podemos pensar, ok, si Melquisedec era rey y sacerdote, ¿sacerdote de dónde? Nos surge esta pregunta porque en ese entonces no había un templo, ¿sí? Entonces nos pone a pensar a qué se refiere sacerdote, de dónde, será de un templo celestial, ¿sí? Es una pregunta que podemos empezar a ¿cómo se dice? A meditar, ¿verdad? ¿De dónde era rey de Salem? Que sabemos que Salem es Jerusalén, ¿verdad? Pero era la ciudad, antes de que se fuera llamada Jerusalén, antes se llamaba Salem, y luego después es llamada Jerusalén porque vivían ahí todos los jebuseos. Y bueno, entonces vemos que Melquisedec es rey de Salem, ¿sí? Y como les digo, y aunque la Biblia no nos dice quién es Melquisedec, sí nos apunta a Jesús como nuestro rey y sacerdote. Y esto lo vamos a leer más adelante en Hebreos 7:3, porque fíjate lo que menciona del sacerdocio de Melquisedec. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio ni fin. A semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Entonces no se le conocía genealogía. Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni linaje registrados en la escritura. Entonces lo que se puede interpretar simbólicamente en Jesús. Entonces, bueno, Abraham lo bendice con el 10%, reconoce su autoridad, y fíjate qué es lo que le da de cambio Melquisedec: pan y vino, que es lo que Jesús da a sus discípulos cuando está reunido con ellos, pan y vino, ¿sí? Entonces, podría ser que era Jesús en persona, claro, no como el Jesús que después vino a la tierra, pero una cristofanía o un prototipo, ¿verdad? O ya directamente como Jesús, porque tiene este encuentro y lo podemos ver como si Abraham lo conociera, como si Abraham supiera quién es, ¿verdad? Y bueno, ya el capítulo concluye con un ritual solemne, Dios reafirma su pacto con Abraham mediante una visión. Él tiene una visión donde Dios le dice que lo va a bendecir y le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Génesis 15:5. Y aunque Abraham y Sarai eran mayores, eran ancianos, no tenían hijos, Abraham creyó al Señor y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces ya el capítulo concluye con un ritual solemne en el que Dios establece formalmente el pacto con prometiéndole darle la tierra. Fíjate desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Esto es demasiado territorio.
territorio. Entonces este pacto no solo es la base de la fe en Abraham, sino que también nos enseña que nuestra justicia proviene de la fe en Dios y su fidelidad para cumplir sus promesas. Entonces, la fe no se trata de querer entender todos los detalles de Dios, todos los planes que Él tiene, sino más bien confiar en su carácter y obedecer su llamado, así como lo hizo Abraham. Y a veces nos va a implicar dejar atrás lo conocido, lo que ya conocemos, donde estamos, y ir a lo desconocido, y ir y dar pasos de fe, enfrentando desafíos o esperando pacientemente, ¿verdad?, sus promesas, como en el caso de Abraham, que tuvo que esperar para conocer a Isaac. Y sin embargo, Abraham podemos destacar en que Dios es fiel y cumplirá todo lo que Él ha prometido. Entonces, la frase para meditar en estos capítulos es: Dios no necesita de nuestras fuerzas o nuestros recursos o nuestros esfuerzos, sino nuestra fe y nuestra disposición para obedecer. En el momento que tú tienes fe, ya estás complaciendo a Dios. Muy bien, ahora el miércoles vemos de Génesis 16 al 18, donde se nos habla de la fe, la impaciencia y las promesas renovadas de que Dios cumple su palabra. Y aquí vemos ya a Sarai siendo impaciente de que no llegaba esa promesa. Ya habían pasado años y no llegaba esa promesa. Y bueno, al no ver cumplida la promesa, Sarai decide darle a Abraham su sierva Agar, ¿sí?, para que tenga un hijo. Y vemos más adelante que Agar concibe, pero esto provoca tensiones y conflictos entre ella y Sarai, y Agar huye al desierto, pero allí un ángel del Señor la encuentra y le dice: regresa a tu dueña y sométete a su autoridad. Esto lo vemos en Génesis 16 al 9. Entonces, allí Dios le promete que también le dará una descendencia numerosa y que su hijo será llamado Ismael, lo que significa Dios escucha. Pero fíjate la condición que le dio: ve y regrésate y sométete a su autoridad, ¿sí? Es importante recalcar esto, porque, fíjate bien, la condición de la bendición: sométete a su autoridad. Entonces, solo en la obediencia a Dios es donde podemos encontrar nuestra bendición, al someternos a su autoridad. Y en este caso, Agar era lo que Dios le había dicho: sométete a su autoridad. Entonces, este evento nos recuerda todo esto de que Abraham, teniendo un hijo con una esclava, adelantándose, ¿verdad? No es el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho: de Sara voy a darte la descendencia. Entonces, estamos viendo que están usando el esfuerzo humano, ¿verdad? Como no ha llegado el tiempo, como no han sido pacientes, y entonces hacia adelante estamos viendo el esfuerzo humano por intentar resolver las cosas a su manera. Al querer lograr nuestro propio esfuerzo, podemos atraer conflictos, porque sabemos que lo que Dios nos ha dado o Dios nos ha prometido es bajo su gracia. No es tanto nuestros esfuerzos humanos lo que nosotros podemos llegar a lograr, sino lo que Dios da por su gracia, no por lo que hayamos hecho. Entonces, bueno, Dios sigue siendo fiel, muestra su cuidado en medio de todas estas fallas que tuvo Abraham con Agar. Y Sarai nuevamente interrumpiendo los planes de Dios. Lo vimos en Eva, ¿verdad? Cuando le da el fruto prohibido a su marido, que lo hace cometer un error. Aquí vemos otra vez repitiéndose este mismo patrón. Sarai en impaciencia diciéndole: pues allégate a la sierva para que tengas hijos, ¿verdad? Entonces, esto causa muchos conflictos, y aún así Dios está en medio
de esto, tratando de cuidar sus vidas, tratando de cuidar su perfecta voluntad, ¿verdad? Porque Dios ya tenía un plan. Entonces lo que Él prometió será dado por su gracia. Esto grábalo en tu corazón. Lo que Dios ha prometido te lo va a dar por su gracia y no por los esfuerzos que podamos hacer. Y bueno, Abraham a sus 99 años recibe la promesa, ¿verdad?, de que Sara en un año va a venir este hijo, el cual vemos que se ríe ante esta noticia, ¿verdad? Y Dios les asegura que cumplirá su promesa y que Sara tendrá a Isaac, ¿verdad? Porque le dice, le pondrás por nombre Isaac. Y aquí Dios renueva nuevamente su pacto con Abraham, cambiando aquí ya su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, y también el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, madre, ¿verdad?, de multitudes. Dios reafirma su promesa de darles un hijo y establece allí esa primera regla que Dios les pide, que es la circuncisión como señal del pacto, algo que era visible en su cuerpo, que les recordaba la promesa de Dios. Entonces Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto, no en nuestro tiempo, incluso cuando parezcan imposibles, porque vemos que Abraham y Sarai era imposible, Sara, que pudieran tener hijos. Entonces la circuncisión como señal del pacto nos recuerda la importancia de apartarnos para vivir en obediencia a Dios, porque hasta la fecha los judíos siguen teniendo esta práctica de circuncisión como una regla perpetua para ellos. Y bueno, después de esto vemos 3 visitantes llegando al campamento a Abraham y él lo recibe con mucha hospitalidad. Por eso les digo, amigas, cuando tú estás leyendo estos textos, te puedes dar cuenta que para Abraham ya era muy familiar ver al Señor. O sea, no es como que le pregunta tú quién eres, sino lo reconoció y le dijo, hey, quédate a comer. Porque dice que uno de ellos lo llama mi Señor, ¿sí? Y vemos entonces otra vez, otra cristofanía, otra vez Jesús haciéndose visible al ser humano, ¿sí? Siempre Él con el deseo de relacionarse con su creación, ¿sí? En Jesús podemos ver que Él es un Dios que se quiere dejar conocer, ¿sí? Que no está lejos de su creación, sino que Él se presenta para que le podamos conocer, y también porque lo vimos en Agar, ¿verdad? Porque Él también se presenta en el Agar, porque fíjate cómo le pone al pozo, el Dios que me ve, ¿sí? Entonces este encuentro que tiene Agar con el Dios, ¿verdad? El Dios que me ve. Entonces Él quiere hacerse visible en nuestras vidas, Él quiere darse a conocer, que lo conozcamos. Y bueno, ya después de esto vemos que Dios va a juzgar a Sodoma y a Gomorra, y vemos cómo Dios le permite conocer a Abraham los planes que tenía para Sodoma, y Abraham empieza a interceder con valentía. Claro, su sobrino estaba allí, y él empieza a interceder, ¿verdad?, para que la ciudad no sea destruida. Y él empieza, y si hubiera 50 justos, si hubiera 40, 30, 20, 10, y así se va, ¿verdad? Y Dios le empieza a responder con paciencia, demostrando su justicia y misericordia. Si hubiera 10, no lo haría. Si hubiera, ¿verdad? Pero tristemente no hubo más que Lot. Y en estos capítulos vemos que Dios no solo cumple sus promesas, sino que lo hace de manera personal, mostrando su cuidado y poder en cada detalle, y a pesar de nuestras dudas, impaciencias o errores, Dios permanece fiel y nos llama a confiar en su plan. Sí, ahí vemos a Abraham intercediendo, y él siendo paciente. Claro, si hubiera, no la destruiría. Jueves, Génesis 19 al 21. Aquí ya se habla de un nuevo personaje, de Abimelech. Y bueno, nos sigue contando un poquito en estos capítulos de Sodoma y Gomorra, y cómo la maldad ya era
tanta que la misma tierra clamaba, ¿verdad? Por justicia y Dios queriendo ser misericordioso con los justos, pero tristemente no hubo tantos justos como Abraham desearía que hubiera en Sodoma, ¿verdad? Para no ser destruido porque había tanta maldad y solo a Dios así al destruir podría demostrar su justicia de todo el pecado que estaba existiendo ya. Bueno, vemos la justicia de Dios y vemos la bondad de Dios porque permite que Lot y su familia salgan, ¿verdad? Antes de que sea destruida. Tristemente, pues la mujer de Lot mira hacia atrás y es convertida en sal. Y no solo porque miró es que se fue convertida en sal, es que si nos vamos más profundo, lo que ella más bien estaba haciendo era quería como si tuviera ese deseo de regresar a esa ciudad. O sea, su corazón estaba en esa ciudad y bueno, tristemente muere por desobedecer a Dios, ya que les había sido el mandato que no voltearan a ver, ¿verdad? Y no solo ella muere, sino también hay consecuencias más adelante del pecado, aunque diríamos que del pecado de las hijas de Lot, pero podemos incluir también a Lot, porque Lot cayó en la trampa de ser emborrachado por sus hijas, que los llevó lo que es el miedo, ¿no? Porque se quedan en esta cueva encerrados o bueno, escondidos y ellas empiezan a imaginar que nunca iban a conocer hombres para casarse y cometen este pecado de incesto, ¿verdad? Contra su padre. Y después de que ellas tienen estos hijos, vemos a dos naciones que les van a hacer mucha guerra más adelante, que es las naciones de Moab y Amón, que son los moabitas y amonitas que nacen de estos dos hijas de Lot. Bueno, qué tristeza, ¿no? Después de que Dios en su misericordia rescata a Lot y rescata a sus hijas, se comete este grave error. Y bueno, ya en el capítulo 20 se nos habla nuevamente de la fidelidad de Dios a pesar de todas estas fallas humanas, porque vemos que Abraham sigue temiendo por su vida, ¿sí? Ya lo hizo en Egipto al mentir con Sara y aquí lo hace con Abimelech, ¿verdad? Este acto refleja su falta de confianza en Dios para proteger a Sara. Su falta de confianza. O sea, qué tristeza, sabiendo que Dios le había prometido que Dios lo iba a proteger, que iba a traer un hijo, ¿verdad? A través de su esposa Sara, y vemos cómo está mintiendo, o bueno, no estaba mintiendo porque sí era su hermana, pero no estaba diciendo toda la verdad, que era también su esposa. Y aquí Dios tiene que intervenir para que Abimelech no la toque, ¿verdad? O no se la quede como esposa, sino que Dios a través de un sueño le muestra, ¿verdad? Que está cometiendo un error, todo para proteger a Sara, para seguir con su plan perfecto. Y bueno, gracias a Dios no la toca Abimelech, no se la queda como esposa, porque él sigue siendo soberano y porque su plan es perfecto y porque tiene un compromiso de cumplir este pacto con Abraham. Entonces, una y otro error. Vimos a un hombre lleno de errores, Abraham, un hombre lleno de inseguridades, ¿verdad? Que vemos en toda esta parte donde hay mentiras, planes, ¿verdad? Para no ser descubierto. Y en el capítulo 21 ya nos habla del nacimiento de Isaac y la salida de Ismael. Nos habla del cumplimiento de las promesas de Dios y su provisión para todos, donde Dios cumple su promesa a darle a Abraham y a Sara un hijo, ¿verdad? Isaac, a pesar de su avanzada edad, y el conflicto entre Sara y Ismael, el hijo de Agar y Abraham, lleva a la salida a Agar a Ismael, y a un punto donde ya Sara no lo soporta más y les dice, sácalos, córrelos, ¿verdad? Y aún así Dios muestra su cuidado, incluso
con la gente marginada, en este caso Agar e Ismael, y él les empieza a sustentar aún en el desierto, prometiendo que también en Ismael hará de él una gran nación. Y bueno, y aquí ya se termina el capítulo hablando del pacto que hace Abraham con Abimelech, un pacto de paz, mostrando cómo Dios bendice a Abraham para hacer bendición a todos. O sea, donde quiera que llegaba Abraham, al principio era con engaño, con inseguridad, Dios protegiéndolos contra los malos errores que estaban haciendo, pero al final Dios bendiciendo el lugar donde ellos estaban, prosperándolo, que estos hombres hacían la paz con Abraham, ¿verdad? Con tal de tener la bendición de Dios en sus vidas. Entonces, ¿qué podemos aprender de esos capítulos? Que Dios juzga el pecado, pero también es misericordioso con los justos, que Él permanece fiel a sus promesas, incluso cuando los seres humanos fallamos. Y Dios también está cuidando a sus escogidos como a los que parecen estar fuera también de su plan. En este caso Agar e Ismael, pareciera, ¿verdad?, que Dios ya no los iba a amparar, pero Dios los amparó. Entonces los errores de Lot, de Abraham y de todas estas personas, de Sarai, muestran la importancia de confiar y obedecer plenamente en Dios. O sea, esperar es la clave, esperar en Dios que Él va a hacer, ¿verdad? O sea que Dios nos está mostrando su carácter multifacético en estos capítulos, porque estamos viendo la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Muy bien, en viernes nos toca Génesis 22 al 24 y aquí vemos un tema muy interesante que es el sacrificio de Isaac, porque Dios pone a prueba la fe de Abraham al pedirle que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio, y ahí al leerlo vemos que Abraham obedece. Claro que le dolió en su corazón, le dolió, pero él deseaba obedecer a Dios. Para él lo más importante era obedecer a Dios, y vemos cómo Dios interviene y él provee este carnero como sustituto, confirmando su pacto con Abraham y bendiciéndolo por su fidelidad. Entonces, la provisión de Dios en todo momento, la provisión en la vida de Abraham por ser obediente, porque Abraham muestra una fe inquebrantable al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, confiando en que Dios cumpliría sus promesas, incluso en circunstancias no muy bonitas, ¿verdad? Era triste lo que Dios le estaba pidiendo, pero solo era una prueba, porque al final vemos que Dios provee el cordero, que Él siempre va a proveer nuestras necesidades y no exige sacrificios más allá de nuestra capacidad, que claro que para Él el sacrificio de niños no era algo que Él pedía, pero Él estaba probando la fe de Abraham. Muy bien. Fíjense bien, aquí vemos que no solo Dios proveyó un carnero, sino que Dios mismo más adelante nos proveyó el cordero, ese cordero perfecto, ¿verdad? Ese cordero que iba a traer salvación para todos nosotros, que Él nos está mostrando que Él sí está dispuesto y estuvo dispuesto a dar su hijo para salvarnos a nosotros. Entonces, no solo podemos ver cómo Dios proveyó en ese momento, sino siguió proveyendo y nos proveyó el cordero perfecto para traernos salvación. Y también en Isaac podemos ver una tipología de Cristo como el hijo ofrecido en sacrificio, que es una prefigura a Jesús, quien fue entregado por toda la humanidad. Y bueno, ya en el último de este capítulo se nos habla de la muerte de Sara, que muere a los 127 años, y Abraham negocia con los hititas la compra de la cueva Macpela. O sea, en ese momento él ya estaba actuando, ya dando pasos de fe para tener, ¿verdad?, una pequeña propiedad de la tierra prometida. Y bueno, como Dios en su plan le permite tener la cueva de Macpela, que está en Hebrón, que más adelante es donde David va a reinar por 7 años.
y allí entierra a Sara. Entonces establece así su primer propiedad legal en la tierra prometida, ¿verdad? Una tierra que Dios le había dado, que Dios le había prometido. Entonces Abraham muestra integridad al negociar la compra de la cueva de Macpela. O sea, él no se la robó, él no se la adueñó, él no dijo, nada, Dios me lo prometió y me lo voy a quedar a fuerzas. No, él actuó en fe, en integridad al comprar el precio total de este lugar, ¿verdad? Enseñando la importancia de actuar con justicia y respeto en nuestras relaciones con los demás. Y aunque no poseía la tierra por completo, Abraham asegura un lugar para Sara, confiando en que la tierra eventualmente pertenecerá a su descendencia. Y ya en esos capítulos se nos habla del matrimonio de Isaac y Rebeca. Vemos esta historia hermosa del siervo que manda a Abraham para que busque su esposa para Isaac entre sus parientes en Mesopotamia. Y Dios guía al siervo, a Rebeca, ¿verdad? Quien acepta ser la esposa de Isaac, cumpliendo la promesa de continuar la descendencia de Abraham. Qué tan importante es que podamos ser guiados por Dios en cada decisión que hagamos, así como el siervo oró, ¿verdad? A Dios diciéndole específicamente, ayúdame a encontrarla, quiero esto, que tú me des esta prueba para yo saber que es esta persona, ¿verdad? Que va a ser la persona adecuada para Isaac. Y bueno, es importante buscar a Dios en cada una de nuestras decisiones. Y aquí vemos la diligencia, la fe del siervo de Abraham, ¿verdad? Porque él trabaja con fe y acción, ¿verdad? Confiando en que Dios guiará sus pasos mientras cumple su misión. Y bueno, también la disposición de Rebeca, tenemos que admirarle, porque ella ni conocía a estas personas, no podía saber si realmente estaban diciendo la verdad, pero ella actuó en fe, con un corazón dispuesto a irse. Y bueno, más adelante vemos que se casa con Isaac, quien va a hacer ahora el papel importante en las siguientes historias, ¿verdad? Para tener el cumplimiento de los planes de Dios en la vida de Abraham. Muy bien, ahora nos vamos a el sábado, que nos toca Génesis 25 al 26, que nos va a hablar ya de los últimos días de Abraham y el nacimiento de Esaú y Jacob, o sea, los nietos de Abraham. Abraham toma otra esposa, se nos habla de Cetura, y quien tiene más hijos, pero los manda hacia el sur, ¿verdad? Porque él le va a heredar todo a su hijo Isaac antes de morir, y muere a los 175 años y es enterrado allí mismo en la cueva de Macpela. Y ahora la narrativa se va a centrar en los descendientes de Ismael y en el nacimiento de Jacob y Esaú, destacando esta lucha entre los hermanos desde el vientre, ¿verdad? Se están peleando Esaú y Jacob, ¿verdad? Y bueno, son historias muy largas, amigas, pero vemos cómo Esaú crece y le vende su primogenitura a Jacob por un plato de comida, ¿sí? Un plato de comida. Entonces, ¿qué lecciones podemos ver en estos capítulos? Primeramente, que Dios ya cumplió con la promesa, ¿verdad? Abraham, en su edad ya avanzada, tiene descendientes, no solo a Ismael, Isaac, pero todos los hijos de Cetura. Dios cumplió, ¿verdad?, al darle descendiente. También Jacob y Esaú empiezan a luchar en el vientre y Dios declara que el mayor servirá al menor. Génesis 25-23, cuando Dios le revela a Rebeca que el mayor iba a servir al menor, demostrando su soberanía al escoger su plan y no según las tradiciones, porque recuerden que el primogénito era muy importante en las familias hebreas. ¿Por qué? ¿Por qué era muy importante? Uno, porque al primogénito se le daba, el derecho a una doble porción de la herencia familiar. O sea, si se les repartía por hermanos, a él se le daba el doble. Otra cosa, era colocado en una posición privilegiada ante sus hermanos.
Y esto lo vemos en Deuteronomios 27:17, dice, debe reconocer como primogénito al hijo de la esposa menos amada, dándole una doble porción de todo lo que posee, pues este hijo es el primero de su vigor, el derecho del primogénito le pertenece. Entonces el primogénito se convertía en el líder del clan, y fíjate bien que después Esaú muy tarde agarra la onda, se convertía en el administrador de los bienes de la familia tras la muerte del padre. Entonces no es que era nada más algo de palabra, decir, no sé, te voy a dar unas chivitas y tú también agarra camellos. No, era que se iba a convertir en el administrador de todo lo que poseía el padre. Entonces, cuando hay decisiones impulsivas, ¿verdad? Como cuando Esaú desprecia su primogenitura por un plato de comida, ¿verdad? Vemos que se está enseñando el peligro de valorar más los placeres inmediatos en ese momento por encima de las bendiciones eternas, ¿sí? Porque no era cualquier cosa lo que estaba perdiendo Esaú, era mucho más de lo que a veces alcanzamos a leer en la Biblia o no se nos da mucho a detalle, y pues donde, bueno, pues nomás era una bendición en oración, porque muchos nos imaginamos que era nada más una tipo bendición donde, claro, el padre oraba por sus hijos y los bendecía así como lo hizo o lo va a hacer Jacob con sus hijos, pero se les bendecía antes de morir y se les declaraban bendiciones. Pero esto no solo era una bendición oral, sino que eran propiedades, eran lo que el papá tuviera en riqueza se le daba y se le hacía administrador. Y bueno, más adelante vemos ya a Isaac en Gerar y el pacto de Dios ahora sobre Isaac, ¿verdad? Cuando se enfrenta en esta hambruna y se tiene que establecer en Gerar, donde se repite el error del papá, ¿verdad? Abraham, al presentar a su hija como su hermana, lo mismo hace Isaac, ¿verdad? De tener miedo, mas sin embargo Dios lo prospera enormemente, causando envidia entre los filisteos, después de que ya vemos que también no le pasa nada a Rebeca, y Dios lo prospera y los filisteos le empiezan a tener envidia. Entonces Isaac cava todos estos pozos, se renueva el pacto con Dios, ¿verdad? Hace paz con Abimelech, y el capítulo termina mostrando cómo Esaú tomó esposas hititas, causando tristeza en sus padres. O sea, se amargó por todo lo que le robó Jacob y decidió hacerlo todavía lo más contrario hacia sus padres y causarle tristeza. Entonces Dios renueva el pacto con Isaac, asegurándole las mismas promesas dadas a Abraham y mostrándole que Dios permanece fiel de generación en generación, ¿sí? Y aunque Isaac sí enfrenta muchas envidias y disputas por estos pozos que cava, él responde con paz en todo momento, ¿sí? Enseñando que la importancia de la paciencia y la confianza en Dios para resolver conflictos es primordial, ¿verdad? Esperar en Dios. Entonces la prosperidad de Isaac bajo la bendición divina lleva a Abimelech a buscar una alianza con él, así como su padre había hecho una alianza de paz. Ahora Abimelech está haciendo una alianza ahora con Isaac, ¿verdad? Mostrando las bendiciones de Dios, cómo todas las bendiciones de Dios pueden impactar incluso a quienes están fuera del pacto. Porque en este caso, pues, Abimelech, ¿qué tenía que ver ahí? Pero estaba siendo bendecido porque había hecho paz con Isaac. Muy bien, y bueno, ya estamos al final, que es el domingo. Nos toca leer Génesis del 27 al 29, donde Jacob, el engaño de Jacob y la bendición de Isaac, ¿verdad? En Génesis ya 27, Jacob engaña a Isaac, lo vimos, ¿verdad? Que se pone los pelitos de cabra y para poder engañar a su papá que él era Isaac, con la ayuda de su madre. No es que andaba solo planeando todo esto, sino que se disfraza y engaña a su padre para recibir la bendición destinada al primogénito. O sea, toda esa bendición
era para Esaú, pero bueno, cuando Esaú se enfurece, planea querer matar a Jacob, lo que lleva a Rebeca a decirle, ¿sabes qué? Vete con mis parientes, vete con mi hermano Labán allá donde él vive para que seas protegido. Y estas mentiras traen consecuencias. Tal vez Jacob pensó en ese momento, yo ya me libré de mi hermano, ya me libré de todo eso, ya no voy a tener problemas, pero resulta que como Jacob engaña a su padre para obtener la bendición, ¿verdad? Mostrando este engaño, entonces más adelante vamos a ver cómo él es engañado por su propio suegro. Y bueno, todos estos conflictos no solo por la bendición, también causan división en la familia, porque ahora Jacob tiene que irse con sus tíos, con su tío Labán, y Rebeca queda acá sola, Esaú queda amargado, Isaac está ciego. O sea, hay todas estas tristezas por todo el engaño, por estos esfuerzos humanos, lo cual hemos estado hablando, ¿verdad? De cuando no esperamos en el Señor y queremos actuar en nuestro propio esfuerzo, vienen consecuencias, viene el dolor, viene el engaño, viene la tristeza y en este caso pues la división familiar. Ya en Génesis 28, Jacob parte hacia Harán, ¿verdad? Y en el camino vemos que tiene un sueño en esta ciudad llamada Betel, donde ve una escalera que se conecta del cielo a la tierra y Dios renueva, ¿verdad? El pacto con él, la promesa que le había hecho a su abuelo, ¿verdad? Y a su padre Isaac. Y Jacob responde con adoración. O sea, él tal vez ya va con un corazón diferente, ¿verdad? Sabe que ha engañado a su padre, sabe que ya no va a ver a su madre por no sé qué tanto tiempo, porque no sabe si va a poder regresar, pero entonces él tiene este sueño y él en adoración marca ese lugar, lo consagra, dice que derrama, ¿verdad?, aceite sobre esta piedra, prometiendo servir a Dios. O sea, le dice, si tú me prosperas, si tú me ayudas a salir de esto, yo te voy a servir, y se compromete a Dios. Ahora, la ubicación no se sabe exactamente dónde estaba, pero era entre la región montañosa de Canaán, más hacia el norte, y era una ciudad anteriormente llamada Luz, que también le llaman Betel, ¿verdad? Y más adelante, bueno, Jacob le llama Betel, y más adelante en la historia bíblica Betel se convierte en un sitio de adoración y una referencia clave entre la relación de Dios y el pueblo de Israel. Entonces, bueno, en el sueño y en el nombramiento de Betel marcan un momento crucial en la vida de Jacob, donde Dios reafirma el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, prometiéndoles descendencia, tierra y bendición. Y Dios está presente en esta vida de Jacob, ¿verdad? Porque tiene este sueño donde se renuevan las promesas, el pacto, ¿verdad? Que Dios está mostrando que a pesar de su error y a pesar de su vida, Dios va a cumplir con el pacto que le ha hecho a Abraham. Y bueno, ya en Génesis 24 vemos a Jacob llegando a la casa de Labán y se enamora de su hija menor llamada Raquel, y por ella trabaja 7 años. Él está dispuesto a trabajar 7 años para casarse con ella y es engañado. Entonces Labán le da a su hija mayor, Lea, y Jacob, vemos la historia, ¿verdad?, que es engañado y le dice, no, pues yo te trabajé contigo por ti 7 años y tú me engañaste. Bueno, está bien, trabájame otros 7 años y te doy a Raquel. Entonces, mientras que Lea, Dios es bendecida de parte de Dios, Dios le empieza a dar hijos. Vemos que Raquel sigue sin poder concebir y se casa primero con Lea, aprendiendo que los planes de Dios no siempre son como esperamos, pero tienen un propósito eterno. Muy bien, entonces sigamos leyendo, continuemos en este reto y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.